Listo, hermanos. Ahí les puse una imagen, espero que la estén viendo en este momento. Eh, a ver, esa imagen, si alguno quiere participar, ¿qué le inspira a ustedes o qué entienden de esa imagen y del estado anímico que tiene la persona en la que está ahí en esa imagen? Si alguien puede participar. Y Solo que, desesperado, hermano. creo que la hermana Mercedes habló, ¿cierto? Entendí. Que alguien que estaba desesperado, ¿cierto? Alguien angustiado. Efectivamente, así es. Y hoy vamos a tocar este tema, un poco acerca de este estado anímico que también, como decía el hermano Harold en la reunión, en la oración, algunas veces nos podemos encontrar con situaciones que nos causan mucha angustia o como lo conocemos en este momento, mucho estrés, ¿cierto? Normalmente como se expresa, tenemos mucho estrés. Entonces este es un hombre estresado, agobiado, el que ven ustedes ahí en pantalla. Y a veces nosotros nos podemos encontrar en una condición similar o por lo menos en menor medida podemos estar preocupados por algunas cosas. Yo tengo otra pregunta, a ver si logramos poder comunicarnos. El Señor Jesús, que es nuestro ejemplo en todo, dice la palabra de Dios que debemos seguir sus pisadas. ¿Alguna vez Jesús se vio angustiado, se vio estresado? ¿Ustedes qué piensan o qué han leído acerca de esto? Si alguien quiere participar, Hola, hermano. Luz sí, Dari. adelante. Claro que sí, lo vemos más que todo orar mucho cuando ya estaba a punto de ser capturado. Y, y ese es el ejemplo de oración. Él todo lo superaba o se lo presentaba a su padre en oración. Y eso es Mm, una prueba para nosotros que la oración es nuestra mayor comunicación y nuestro mayor protección y desahogo, entregarle todo a Él a través de la oración. Entonces Él tuvo muchas veces en esa situación y a través de la oración pudo aliviar sus penas, como ser humano que padeció, tuvo pruebas como nosotros. ujú. Muchas gracias, hermana Luz Dari. Sí, muy buen aporte, precisamente. Miren, Hermanito, sí, sí, adelante. sí, perdón, Vale, perdón. adelante, hermano. Como cuando como cuando él estaba en Getsemaní, Mm, también sí, sí. fue un momento también de mucho dolor, de mucha tristeza. Ajá. Así es, y creo que la hermana de Luz estaba haciendo referencia también a este mismo evento. Entonces, sí, miren, lo que vamos a tratar de responder, al menos de una forma muy básica, es qué hacer en tiempo de angustia, o sea, qué hacer cuando estamos angustiados, cuando estamos estresados, porque seguramente eso va a llegar en algún punto de nuestra vida o constantemente vamos a pasar por algún momento de angustia. Entonces, vamos a mirar el ejemplo de Jesús, cómo manejó él la angustia, cómo manejó esos momentos difíciles de alta tensión emocional. Para nosotros, pues aplicar lo mismo y mirar qué resultados nos trae eso, viendo los resultados que le trajo a Jesús. Entonces vamos a leer, por favor, en Mateo capítulo 26 versículos 36 al 46. Vamos a leer ese texto y les pido que me ayuden el que pueda. Entonces empecemos a leer versículos. El primero léanlo, por favor, del 36 al 39. La Bueno, hermano, palabra. me sumo. Adelante, ¿Me hermano. oye bien? Bueno, vamos. Mateo capítulo 26, versículos del 36. ¿Qué me dice dónde termina? Bueno, Hasta el 39, hermano. hasta el 39. Perfecto. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo
a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Listo, hermano, gracias. Vamos a dejar ahí por el momento. Entonces, como decía ahora, todos enfrentamos momentos de angustia. Esto es parte de nuestra vida, es parte del hecho de ser humanos. Y aquí vemos precisamente a Jesús también, eh, que tuvo ese momento. En realidad, yo creo que si nos ponemos a recordar con mucha atención los momentos en que Jesús estuvo en esta situación fueron en realidad pocos, o por lo menos los que encontramos registrados en la escritura, fueron pocos. Pero nosotros también nos enfrentamos y seguramente mucho más frecuente, distintas situaciones que nos angustian. Muchas cosas nos pueden angustiar, por ejemplo, una enfermedad, una cosa que incluso causa mucho estrés y en muchas ocasiones antes agrava la enfermedad, la hace mucho más difícil, se empeora por estar con esa angustia, porque nuestro cuerpo se debilita cuando tenemos esa situación de estrés. Otro tipo de cosas, problemas económicos o mala situación financiera. ¿Quién no ha pasado por una mala situación financiera? Y eso causa estrés, necesitamos pagar no sé, la renta, la comida o alguna cuestión médica, también nos causa estrés. Dificultades con las personas, no sé, pueden haber muchos conflictos internos en nuestras propias casas o incluso con personas de nuestro trabajo, con nuestros vecinos, o incluso puede ser el ambiente de nuestro vecindario que nos puede causar estrés. Y también dentro de esto puede estar la traición, que alguien nos haya hecho algo malo. Entonces, Jesús, como decía ahora, también enfrentó una fuerte angustia. Acá podemos leer en los versículos, dice acá el versículo 37. Dice que, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Miren acá que se usan dos palabras. Jesús tenía angustia y tenía tristeza. Tenía las dos cosas. Estaba entristecido y angustiado. Y dice acá que no era una angustia leve o pequeña o de bajo calibre. Dice que era en gran manera. Era algo muy fuerte que tenía Jesús. Demasiado fuerte lo que tenía Jesús en ese momento. Entonces, este texto que nos muestra al inicio la angustia que Jesús tuvo, también nos enseña cómo Jesús manejó esta situación. Y esto es lo que quiero que miremos para que podamos aprender o para que podamos responder es cómo enfrentar la angustia, cómo manejar estos momentos basado en el ejemplo de Jesús. Entonces, miremos ahí nuevamente versículos 36 y 37. Dice, o si alguien me quiere ayudar con la lectura, por favor, nuevamente leamos 36 y 37. Versículo 37. Sí, Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. correcto. Entonces Jesús, No, no, hasta ahí, hermano, hasta ahí. Pero quédese ahí con el micrófono, hermano, para que me ayude con una pregunta que le voy a hacer, por favor. Qué cosas ocurrirían esa noche que pudieron haber hecho que Jesús se entristeciera y se angustiara? Porque esto fue una noche. Esta noche estaba Jesús en Getsemaní, que es una parte, un jardín del Monte de los Olivos,
y esa noche iban a ocurrir unas cosas. Si de pronto recuerda alguna, hermano Harold. Sí, hermano, fueron muchas cosas, pero entre ellas la traición, lo que usted decía ahora, uno de los 12, uno de los que había comido con él en la mesa, que estaba allí, que lo había acompañado, eso es bien difícil. Y lo otro, pues que sabía que lo buscaban para matarlo. Ujú. Muchas gracias, hermano. Sí. Mire, acá esa noche era una noche muy especial, no era una noche como cualquier noche. Tantas noches que había vivido nuestro Señor Jesús, esa noche tenía algo particular. Era la noche de la traición de Judas. Y miren, si ustedes recuerdan, este punto me parece muy interesante, porque si ustedes recuerdan, Jesús hacía unos momentos había lavado los pies de sus discípulos. Y entre esos que estaban ahí estaba Judas, a quien Jesús le lavó los pies. Entonces, era la noche de la traición de Judas, la noche en la que sus discípulos le abandonan también, y la noche en que Pedro le niega. Todo eso iba a ocurrir esa noche. Y es la noche también en que inicia su sufrimiento, que terminaría en su muerte. O sea, era una noche llena de eventos difíciles en la vida de Jesús. Era una situación muy complicada por la que tenía que pasar. Ahora, esta no era la primera vez que Jesús se había angustiado, principalmente por el hecho de que tuviera que morir. Ya lo había hecho un poco antes. Vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo 27. Yo lo voy a leer acá. eh, Juan 12, 27. Dice, ahora está turbada mi alma, dice el Señor Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Miren, acá en Juan 12, 27, el Señor Jesús expresa también su angustia, su ansiedad, porque dice, ahora está turbada mi alma. O sea, estaba sintiendo eso. Sin embargo, a pesar de sentir esa turbación, ese ánimo alterado, se hizo esa pregunta, ¿qué diré? Sálvame de esta hora. En ese momento Jesús, según lo que yo puedo entender acá, estaba mucho más fuerte emocionalmente, pudo manejar mejor eso porque tenía como esa decisión de que no voy a pedir que el Padre pase de esto de mí. Pero acá ya en Getsemaní, cuando estaba tan próxima la, la, el evento, los eventos que terminarían en su muerte, entonces ahí sí tuvo todavía más angustia, estaba más débil emocionalmente en este punto de la historia, estaba mucho más débil. Entonces, pensemos, listo, Jesús está de esa manera, Jesús está angustiado. Vamos a mirar entonces qué hizo Jesús para superar esa angustia, qué fue lo que se puso a hacer él. Entonces vamos a pasar a ese punto. Acciones de Jesús en la angustia. ¿Cuáles fueron aquellas cuestiones en las que él se dedicó? Y alguna de la hermana ya nos habló de una muy importante. Eh, pero vamos a repasarla y vamos a mirar de pronto otra que no está tan clara o que puede que no la veamos, pero que también ayuda mucho. Y esto nos sirve como un ejemplo práctico de cómo podemos aplicar en nuestra vida estas acciones cuando nos encontremos en una situación similar, cuando estemos angustiados. Entonces, miremos, lo primero que hizo Jesús cuando estuvo angustiado fue lo siguiente: compartir su angustia. Es decir, no se quedó solo. Jesús no se quedó solo cuando estaba angustiado. Hermanos, ¿de quién se acompañó Jesús cuando estaba angustiado? De los apóstoles.
de hermano. sus apóstoles, era su apoyo. Los Ah, invitó a orar con él. así es, hermana Luz Dari. Y, Dice, y le daba tristeza porque él iba y lloraba y venía y los otros durmiendo. No, se ah, azaraba y le decía, pues, le llamaba la atención, que no le fallaran, que oraran. así Pero es. bueno, Ahora miramos ese punto, pero el primer punto que quiero resaltar es que él no se quedó solo. ¿Nosotros qué hacemos cuando estamos angustiados? Nos encerramos en un cuarto a llorar, a lamentarnos por largos periodos. Yo no digo, puede que sirva alguna vez uno ponerse a llorar si necesita desahogarse, tampoco digo que no, pero es algo muy prolongado. Me aíslo yo de mis hermanos cuando estoy en angustia. Me aíslo de la iglesia, no voy a reunirme cuando estoy en problemas. Muchas personas, y todos podemos caer en esto, no lo digo porque como para decir que otros son los que pueden caer, todos podemos caer en esto. Cuando tenemos un problema, algo nos está yendo mal en el trabajo, con nuestra familia, entonces decidimos dejar de ir a reunirnos, por ejemplo. Nos aislamos. El problema nos aísla. Miremos que Jesús no tomó ese camino, Jesús tomó a algunos de los más cercanos que él tenía, porque tampoco estuvo con los 12 apóstoles, estuvo con Pedro y con los hijos de Zebedeo, o sea, con otros dos más, que eran los más cercanos. Jesús tuvo una relación muy especial con ellos, porque incluso si ustedes recuerdan, en la, en la, este pasaje que habla de la transfiguración de Jesús, cuando subieron por allá al monte, él iba también con unos discípulos y eran estos mismos, Pedro y los hijos de Zebedeo. Con ellos fue que estuvo por allá. Entonces Jesús se rodeó de ellos, se rodeó de las personas eh, que él estimaba y que sabía que ellos lo estimaban también. Entonces preguntémonos ustedes en la iglesia, ¿a qué persona irían si tuvieran una situación de angustia? ¿Con quién compartirían ese momento para que eh, se rodeen y para que les dé ánimo y para que oren y para que hagan cosas juntos? Y en el versículo 38 dice que les compartió su angustia. Mire, él les confesó, les dijo de su estado anímico, les dijo cómo estaba. Dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. O sea, no fue ni siquiera que los llevó y les ocultó sus sentimientos, les ocultó su situación. No, la compartió, compartió esa situación. Y dice, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces compartió su angustia y les invitó a velar y orar con él. Eso es lo que dice el versículo 38. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces ese es el primer punto, queridos hermanos, el primer punto para manejar la angustia, siguiendo este ejemplo que Jesús nos está dando aquí. Compartamos nuestra angustia, compartamos nuestra situación. Ahora, aquí sí tengo que aclarar algo, no con cualquiera se puede compartir, no con cualquier, ni siquiera con cualquier hermano. Porque hay hermanos que no saben manejar una situación como esta, que de pronto yo le comparto algo privado, alguna situación que me esté sucediendo y el hermano no tiene la capacidad o la experiencia o el conocimiento o la prudencia para manejar la situación. Pero busquemos a alguien dentro de nosotros que nos genere esa confianza y que podamos, en el cual podamos apoyarnos, para recibir un consejo también, para que nos oriente, nos diga, puedes actuar de esta manera, nos aconseje con la palabra de Dios, una persona con más experiencia, con más conocimiento, con más sabiduría. Y puede compartir esta situación. Entonces compartió su angustia, les invitó a velar y a orar con él.
Si alguno tiene algún comentario o alguna cosa que quiera decir, aportar, adelante, no es sino que me avise y adelante puede compartir. ¿Qué más hizo? Jesús veló y oró, dice el versículo 39. 39 dice, yendo un poco adelante, después de que dejó ahí y habló con los apóstoles, con estos tres, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 39. Mira, aquí ocurre una cosa y es algo en lo que debemos tener cuidado nosotros. Nosotros cuando estamos en angustia, estamos mucho más propensos a pecar. O algunos de nosotros tenemos esa forma de actuar. Cuando estamos angustiados o problemados, podemos pecar más fácil. Por ejemplo, ya les dije ahora, me alejo de la iglesia, me alejo de los hermanos. No vuelvo a reunirme, pienso que algún pensamiento es, no, debo organizar primero mis cosas para poder regresar a reunirme con los hermanos, porque ahora estoy mal. Ese es como el razonamiento que muchas personas tienen. Por ejemplo, puedo tener problemas con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa. Entonces, decido que debo arreglar primero eso para poder estar bien en la congregación o con los hermanos. Eso puede parecer razonable, pero si vemos el ejemplo, no es la mejor opción, no es la opción más sabia. Ahí estamos cayendo en la tentación. La angustia nos llevó a caer en la tentación y a dejar de congregarnos. Un ejemplo, ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, supóngase que nosotros tenemos, no sé, problemas económicos. Cuando uno tiene problemas económicos, pues qué tentación le puede llegar a uno. Hay muchas que le pueden llegar, pero sobre todo en el aspecto económico, en el dinero. Nos pueden invitar a hacer un mal negocio, una cuestión ilegal, por ejemplo, algún asunto que sea indebido de, no sé, vender cierta información que yo tenga o tomar algo que no es mío, ¿cierto? Todos nos podemos ver tentados a eso, porque necesitamos pagar algo, necesitamos suplir esto, tenemos esta situación de enfermedad de alguien y necesito dinero. Y puede ser que ahí caiga en la tentación de hacer algo indebido. Y otro tercer ejemplo puede ser que si estoy angustiado, si tengo un problema, por salir del problema, yo me vea tentado a mentir, por ejemplo. No quiero que suceda algo. Sé que si se sabe algo, que alguna cosa, sé que me va a ir mal, entonces voy a mentir y voy a pasar ese tema adelante, ¿cierto? Entonces esa es otra forma. Dice aquí que los tres que estaban con Jesús no pudieron velar con él, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? No pudieron velar, pero Jesús sí veló. Jesús veló por una hora y estuvo una hora orando, velando y orando. Mire, no es, muchas veces queremos resolver o sentirnos mejor rápidamente, pero miren que Jesús puso un gran esfuerzo en su recuperación emocional. Durante una hora estuvo en eso, al menos durante una hora, ¿cierto? Al menos aquí dice que fue por una hora. O sea, se dedicó bastante a eso, de lleno, con súplica, con mucha dedicación. Y les dice a ellos, mire, él aplicaba esto de velar y orar para no entrar en tentación. Y esa misma recomendación se las dio, esa misma enseñanza se las dio a los apóstoles, versículo 41.
Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Recuerdan que estábamos hablando de las tentaciones que podemos tener cuando estamos angustiados. Estamos más propensos a caer en la tentación. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para no caer en la tentación cuando estamos angustiados? Velar y orar. Y claro, la otra que les dije, estar en compañía de aquellos hermanos que nos van a ayudar a pasar, a viajar, a transcurrir por esos momentos difíciles. Es muy importante la ayuda de los hermanos. La palabra de Dios dice que en Hebreos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino participando de esa reunión precisamente para animarnos, para motivarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces es muy importante esa unión y ese compartir, especialmente en los momentos de angustia. Velad y orad para que no entréis en tentación. Como dije, esto mismo estaba haciendo Jesús. Estaba velando y orando, y eso fue lo que les enseñó a los discípulos. Mire una cosa, ¿qué pidió Jesús en su oración? Claro, cuando uno tiene una situación difícil, una situación que lo está poniendo en angustia, o está angustiado por algo que va a suceder en el futuro, normalmente eso ocurre mucho, uno se angustia, la angustia o la ansiedad viene es por lo que posiblemente va a ocurrir en el futuro, alguna amenaza que uno tenga, por ejemplo, no sé, en un mes debo pagar tal cosa y no tengo con qué, no tengo cómo obtener ese dinero. Entonces ahí empieza la angustia, ¿cierto? La angustia por esa situación. Ay, va a llegar esto y no tengo cómo responder por eso. O me toca, no sé, desocupar la casa donde estoy viviendo y no he podido encontrar otra en el precio que se me acomode. Un montón de cosas que pueden ocurrir. O puede ser que pierda mi trabajo. Veo unos problemas en la empresa o en mi oficio y de pronto puede ocurrir algo ahí, entonces me empiezo a angustiar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O como hizo Jesús aquí, pidió en oración. Jesús pidió en oración que le quitaran esta situación difícil por la que tenía que pasar y por la cual estaba angustiado. Él hizo eso. Sin embargo, esta es la parte muy importante que quiero resaltar. Aunque tenía esa situación difícil, siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Es decir, si él tenía que pasar por esa situación difícil, aunque pedía que se la quitaran, siempre dijo que era de acuerdo a la voluntad del Padre. Vamos a leerlo nuevamente en las palabras de Jesús. Versículo 39, la parte B dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esta parte es complicada. Dice también versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y la última vez que se ve en este registro, el versículo 44, dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces escuchamos a Jesús diciendo, o por lo menos nos dice el registro, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase siempre tu voluntad. Jesús aceptó que tenía que pasar por este sufrimiento, aunque claro, estaba angustiado, sabía lo que le venía. Sin embargo, aceptó y pidió a Dios que le quitara esto, pero siempre conforme
a su voluntad. Nosotros en ocasiones, y esto es bien importante, en ocasiones debemos aceptar las situaciones y seguir adelante. Hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que no se van a resolver, que debemos simplemente aceptarlas. Y muchas veces por hacer lo correcto debemos aceptar pasar un sufrimiento, por hacer lo correcto, por hacer lo que Dios nos dice, y debemos aceptar que así va a ocurrir. Es difícil, hermanos, eso lo entiendo. Para todos es difícil, para todos nosotros. Por eso es que, como Jesús hizo acá, debemos hacer nosotros, pedir esa fortaleza en oración, orar constantemente para que se nos quite aquello que queremos evitar, pero si no se nos quita, para que Dios nos dé el valor y la fortaleza para aceptar y continuar adelante en la vida cristiana, aún con la situación difícil que tengamos que pasar. Este es un gran ejemplo de Jesús. Jesús aceptó esto. Y aquí hay una imagen esto es una película de Jesús, pero nos ayuda un poco a visualizar a Jesús en esta situación, orando en la noche, en la oscuridad, ¿cierto? Bueno, pensemos en lo siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados de las acciones de Jesús? ¿Qué pasó con Jesús después de que lo vemos al principio, cuando toma a Pedro y a los demás apóstoles y se los lleva para Getsemaní? Cuando lo vemos ahí angustiado diciendo, estoy muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Así fue como empezó. Luego lo vemos orando y velando. Lo vemos. Ahora, después de esto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con Jesús? ¿Cuál es el resultado de sus acciones? ¿Cuál es el resultado de lo que hizo, de tomar la compañía de los apóstoles y de orar y de velar? Vamos a mirarlo en los versículos 45 y 46. Dice versículos 45 y 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Recuerden, aquí en este versículo él ya había orado varias veces, ya había ido varias veces donde los apóstoles y los encontró durmiendo porque estaban muy cansados, muy cansados los apóstoles. Dice, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y el versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, si alguien quiere participar, le quiero hacer una pregunta o quiero que nos ayude con esto. ¿Cómo ven o cómo entienden ustedes el estado de ánimo de Jesús en los versículos 45 y 46 en comparación a cómo empezó su estado de ánimo? Si alguien quiere participar. No la entendí bien. Yo la repito, sí, hermana. Acá en el versículo 46 que leímos, cuando Jesús se acerca a los apóstoles y les dice que descansen y que ha llegado la hora, el Hijo del Hombre será entregado. ¿Cómo ve usted el estado de ánimo de Jesús acá comparado como cuando inició? ¿Lo ve igual, lo ve diferente? ¿Cómo lo percibe? Pues yo siempre veo, yo en medio de toda la situación, pues yo considero de que el Señor está aceptando la respuesta de lo que diga el Padre y como dice la palabra del Señor, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Entonces él ya está aceptando la voluntad del Padre en lo que viene. Ujú. Así es, hermana, así es, correcto. Sí, pero Yo, entonces,
yo lo veo a él más fortalecido, más fuerte. Ajá. Sí, hermana Mercedes, así es. Mire, en este punto Jesús cambió totalmente su estado anímico. Dejó su angustia y su tristeza en este punto. Recuperó su fortaleza. Él empezó angustiado, empezó muy, muy angustiado, pero en este punto ya vemos a un Jesús fortalecido y decisivo. O sea, recuperó su fortaleza y su capacidad de decisión. Mire lo que dice aquí en el versículo 45. De una dijo, ha llegado la hora, he aquí ha llegado la hora. Pero no lo dijo como, uy, no, ha llegado la hora, estoy angustiado, qué cosa tan horrible lo que me espera. No, se entiende o se puede ver en estas palabras de Jesús una decisión para enfrentar lo que se viene. Le dice, ha llegado la hora, levantaos, vamos, le dice a los apóstoles. Ve, se acerca el que me entrega. Entonces, en lugar, porque mire, otra cosa que hubiera podido ocurrir y que a nosotros nos puede pasar es que cuando estamos angustiados y vemos que ya se acerca, pues salimos corriendo. No, vámonos de aquí, pero no vámonos a enfrentar la situación, sino vámonos, alejémonos de la situación. Pero Jesús no hizo eso, Jesús recuperó su ánimo y dijo, vamos a enfrentar lo que se viene. Luego, durante el sufrimiento que pasó Jesús, lo vemos sin tristeza ni angustia. A este punto en el que estamos, cuando está aquí en Getsemaní ya a punto de irse, lo vemos que recuperó su ánimo. Pero miren lo interesante, esto es lo que quiero que miremos. Él estuvo angustiado y triste en este momento, o por lo menos yo no recuerdo que en otro momento posterior a esta situación en Getsemaní él hubiera estado angustiado. Vamos a mirar algunos textos, algunos pedazos que lo confirman. Cuando estuvo aquí estuvo angustiado, se recuperó, versículos 45 y 46, levantó su ánimo, se fortaleció y tomó la decisión de enfrentar lo que tendría, lo que se viniera. Pero luego de eso, durante el sufrimiento propiamente dicho, lo vemos sin tristeza y sin angustia. Vamos a mirar algunos textos. Vamos a leer 26:55. Alguien que me ayude, por favor. Mateo 26:55. ¿Listo, hermano? Vamos. Bueno, vamos a dar la oportunidad a la hermana Luz Dari, que vi que abrió el micrófono para que lea los textos. Mateo 26, versículo 55, ¿no? Sí, ajá. 26:55. Dice la palabra de Dios. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Gracias, hermana. Miren, acá ya Jesús había salido con los apóstoles a enfrentarse o a encontrarse con los que venían con Judas. Ya venían. Y acá ya notamos a un Jesús no angustiado, no un Jesús temeroso, no un Jesús triste, sino un Jesús directo y fortalecido, porque les dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Les dice, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mira, ahí no vemos un Jesús temeroso, angustiado, triste, vemos un Jesús decidido. Miremos otro texto. Mateo 26, 63, 64. Adelante a otra persona que me ayude a leer. Bien, vamos con versículos 63 y 64. Así es. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo,
te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ujú. Gracias, hermano. Mire, este punto es muy importante, este escenario aquí es muy importante porque acá ya están juzgando a Jesús, es parte del juicio de Jesús. Y esta pregunta que hace el sumo sacerdote es clave porque finalmente fue lo que lo condenó a Jesús, la respuesta que dio Jesús, lo condenó. Y Jesús sabía eso. Y a la pregunta que le hizo el sumo sacerdote, él le responde con total firmeza y total decisión quién era él. Le dice, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y miren lo que dice el sumo sacerdote, ¿qué ocasionó esto? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Le preguntó a las demás personas que estaban ahí, el sumo sacerdote, y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Ahí se hizo la sentencia de Jesús, en ese punto. Claro, esto tendría que ser aprobado por Roma, pero aquí el sumo sacerdote tomó la decisión de matar a Jesús. Entonces esta pregunta era clave y vemos a Jesús respondiéndola con total firmeza, sabiendo la consecuencia de lo que su respuesta traería. Sigamos. Otro escenario donde vemos a Jesús distinto después de que estuvo angustiado con las hijas de Jerusalén. Pero este lo vamos a leer en Lucas 23. Por favor, vamos a leer allá. Lucas capítulo 23, versículo 28. Bueno, lo tengo aquí. Dice Lucas capítulo 23, versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ujú. Miren, hermanos, gracias. Esta parte a mí me parece muy impresionante de Jesús, porque las mujeres, mire, aquí en este punto Jesús ya iba cargando la cruz y había sido golpeado, estaba muy maltratado, violentado por estas otras personas. Y él iba cargando su cruz. Miren esta situación. Entonces las mujeres de Jerusalén lo ven. Y dice el versículo 27 que le seguía gran multitud del pueblo, aquí mismo en Lucas, el 27, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Entonces imagínense esto. Jesús en esa condición difícil y las mujeres llorando por él. Y Jesús lo que hace en lugar de lamentarse o de angustiarse es que ni siquiera piensa en él, sino que piensa en las mujeres. Piensa en ellas, aún con la situación que tiene. Les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Imagínense, él diciéndoles, no lloren por mí, aún en la condición en la que yo estoy, no lloren por mí, sino lloren por ustedes.
O sea, ni siquiera pensó en él, aún con todo el sufrimiento que tenía. Ahora, la razón por la que les dijo que lloraran por ellas y por sus hijos era por lo que por lo que se venía en el futuro en Jerusalén, que iban a matar a muchas personas en Jerusalén. Por eso es que las estériles iban a ser bienaventuradas, o sea, dichosas, felices. ¿Por qué? Porque no tenían hijos que les mataran. Esa era la razón por las que estas mujeres estériles iban a ser felices. En esas circunstancias de muerte era más feliz aquella que no tenía un hijo que le mataran. Entonces Jesús oraba o alentaba a las demás. Y también ahí Lucas 23:34, lo voy a leer, dice que Jesús, dice así, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, Jesús ya crucificado, aquí ya estaba crucificado, y pedía perdón al Padre por aquellos que le habían hecho eso. Esto no es muestra de un Jesús debilitado, de un Jesús angustiado, no, ya es un Jesús fortalecido espiritualmente, aunque físicamente estuviera debilitado, porque sí estaba debilitado físicamente. Y también se acordó acá, en el 43, 23, 43, se acordó de el ladrón en la cruz, del ladrón arrepentido, le dijo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire cómo trató a los demás después de que se fortaleció con la oración en Getsemaní. Ahí tomó la fuerza para hacer todo. Conclusión, hermanos, sabemos que tendremos aflicción, es inevitable. En Juan 16:33, lo voy a leer, Juan 16:33 le dice esto, el Señor Jesús le dice esto a los apóstoles. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es inevitable, en el mundo tendremos aflicción. Ahora, Dios nos ayuda y nos da las herramientas para superar esta aflicción o para pasar por ella. Jesús nos dio ejemplo para superar la aflicción. Compartió su aflicción con sus discípulos, con sus más cercanos. Estuvo velando y estuvo orando. Y eso le dio la fuerza suficiente para enfrentar lo que se venía. Entonces, ¿qué, hermanos? Que Dios nos ayude a seguir este ejemplo de Jesús y a mantenernos en su paz, aún con la aflicción y las dificultades que tengamos que enfrentar. Muchas gracias, hermanos, por su atención y por su participación. Dios les bendiga a todos.